Diego, un joven de 28 años, camina con paso firme y decidido por las calles del centro de la ciudad. Siempre impecablemente vestido, con trajes caros que denotan su éxito y ambición. En su rostro se refleja una expresión de autosuficiencia y confianza desmedida. Diego trabaja como gerente en una de las empresas más importantes del país, y no ha sido un camino fácil llegar hasta ahí. Se enorgullece de haber conseguido su posición a base de esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, de no permitir que nadie se interponga en su camino. Desde muy joven, Diego aprendió que el mundo no es un lugar amable y que solo los fuertes logran prosperar. Su padre siempre le decía que la vida era una competencia, que no había espacio para la debilidad, y esas palabras quedaron grabadas en su mente. Diego fue criado para ser el mejor, para destacar, para ser admirado y respetado. Pero a medida que subía en su carrera, algo dentro de él se fue perdiendo. La compasión y la empatía quedaron atrás, sustituidas por una arrogancia que lo envolvía como una armadura impenetrable. Diego es el tipo de persona que mide el valor de los demás por lo que tienen y por lo que pueden ofrecerle. En su mente, la vida es una pirámide y él está en la cima, mientras que los demás están muy por debajo, especialmente aquellos que ya no pueden seguirle el ritmo, los ancianos. Para él, la vejez es sinónimo de fracaso, de debilidad. Siente que los adultos mayores representan todo lo que él jamás quiere llegar a ser. Por eso, cuando los ve, no siente más que desprecio y lástima. Incluso en su propio entorno laboral, Diego trata con frialdad a sus colegas mayores, burlándose en secreto de sus lentas respuestas y de su falta de conocimiento sobre la tecnología más reciente. Un día, mientras se dirigía al banco para hacer un trámite, Diego entró con su habitual aire de superioridad. Observó a su alrededor, notando cómo la mayoría de las personas en la fila eran mayores, y no pudo evitar que una mueca de disgusto apareciera en su rostro. ¿Por qué estas personas no se quedan en sus casas? Coma pensó, sintiendo que su tiempo era demasiado valioso para compartirlo con ellos. Se impacientaba cada vez que uno de los ancianos avanzaba con lentitud o pedía ayuda para entender los formularios. Para él, no eran más que obstáculos, inconvenientes que le robaban minutos preciosos de su día. Diego, sin embargo, no se da cuenta de que su actitud altanera y su falta de respeto no son características de una persona realmente exitosa, sino de alguien que ha olvidado los valores más fundamentales de la humanidad. Mientras espera en la fila, revisa constantemente su teléfono, haciendo gestos de impaciencia, resoplando y mirando con desdén a todos los que lo rodean. En su mente, repite una y otra vez que él no debería estar allí, que su tiempo vale mucho más que el de cualquiera de esas personas. En ese momento, Diego no tiene idea de que está a punto de vivir una experiencia que cambiará su vida para siempre. Una experiencia que lo enfrentará con la realidad que ha ignorado durante tanto tiempo. Sin saberlo, está a punto de conocer a alguien que le mostrará que el verdadero valor de una persona no se mide por su éxito o por su juventud, sino por la calidad de su corazón. Pero por ahora, Diego sigue creyendo que es el centro del universo, ajeno a la lección que la vida está a punto de darle. Diego suspira impacientemente mientras observa la fila interminable del banco. Cada minuto que pasa parece un desperdicio, y la lentitud con la que se mueve el personal solo incrementa su frustración. Las personas a su alrededor parecen resignadas a esperar, pero Diego no puede soportar la idea de perder su tiempo de esa manera. Revisa su reloj una y otra vez, como si eso pudiera hacer que la fila avanzara más rápido. ¿Cómo es posible que la gente acepte esto?, se pregunta con desdén, sintiendo que este no es un lugar donde alguien como él debería estar. Es en ese momento que Diego ve a don Rafael por primera vez. El anciano, de unos 70 y tantos años, entra al banco con pasos lentos y cautelosos, casi temerosos. Sus ropas son sencillas, gastadas por el tiempo y el uso, y su andar refleja el peso de los años. Don Rafael lleva en sus manos un bastón que lo ayuda a caminar, pero incluso con ese apoyo, parece estar luchando contra el mundo a cada paso que da. Hay una humildad en su postura, una resignación que deja claro que ha pasado por muchas cosas en la vida. Sin embargo, para Diego, don Rafael no es más que un obstáculo, una presencia incómoda que representa todo lo que él desprecia. Cuando don Rafael finalmente se une a la fila, parece un tanto confundido, mirando a su alrededor como si estuviera buscando a alguien que lo guiara. Diego no puede evitar soltar un bufido de impaciencia, rodando los ojos mientras observa cómo el anciano intenta entender cómo funciona el sistema del banco. En serio,
murmura Diego para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que otros lo escuchen. Porque esta gente ni siquiera se toma el tiempo de aprender a hacer cosas tan simples. Los comentarios de Diego no pasan desapercibidos, y algunos de los presentes lo miran con reprobación, pero él está demasiado absorto en su propia arrogancia para notarlo. Para él, don Rafael es un estorbo, alguien que está quitando espacio a personas que, según su perspectiva, son mucho más importantes y eficientes. Diego observa con desdén cómo don Rafael busca en sus bolsillos un pequeño papel arrugado con los trámites que debe realizar y cómo sus manos temblorosas apenas pueden sostenerlo. El joven se cruza de brazos, incapaz de entender por qué alguien tan débil y torpe aún intenta valerse por sí mismo. Don Rafael, ajeno a las miradas y los susurros a su alrededor, hace su mejor esfuerzo por mantener la calma. Pero en su corazón, él siente la presión y la incomodidad. No es la primera vez que se enfrenta a situaciones así. Ya está acostumbrado a que la gente lo trate como si fuera invisible o, peor aún, como si fuera una carga. Sin embargo, hay algo en la actitud de Diego que lo lastima más de lo normal, algo que despierta una tristeza que había intentado enterrar hace mucho tiempo. Aún así, don Rafael respira hondo y se obliga a seguir adelante, porque sabe que tiene un propósito al estar ahí. Diego, por otro lado, no puede evitar que su irritación crezca con cada minuto que pasa. Decide dar un paso adelante, acercándose a don Rafael con la intención de humillarlo aún más. ¿Por qué no te vas a casa y dejas esto para gente que realmente sabe lo que hace?, le dice Diego con frialdad, mientras una sonrisa burlona se dibuja en sus labios. El anciano lo mira por un momento, sus ojos llenos de una sabiduría que Diego jamás podría comprender. Pero en lugar de responder, don Rafael simplemente inclina la cabeza, como si aceptara las palabras del joven sin más. Esa reacción solo enfurece más a Diego, quien ahora siente que su autoridad ha sido desafiada. Debería saber cuándo es hora de dejar de ser un estorbo para los demás, añade con dureza, sin imaginar que esas palabras, algún día, regresarían para recordarle cuán equivocado estaba. Don Rafael, aunque herido por la humillación, simplemente guarda silencio, porque sabe que hay batallas que no vale la pena pelear. Sin embargo, lo que Diego no sabe es que este anciano humilde y aparentemente insignificante tiene una historia que cambiará la forma en que él ve la vida para siempre. Una historia que, como en las mejores lecciones de vida, se revelará cuando menos lo espere. Mientras la fila avanza lentamente, Diego cree que está ganando la partida, sin saber que el verdadero aprendizaje está a punto de comenzar. La fila del banco avanza con una lentitud desesperante, y cada segundo que pasa parece un golpe directo a la paciencia de Diego. Su impaciencia se convierte en un malestar palpable, irradiando hacia las personas que están a su alrededor. Él observa cómo don Rafael sigue sin comprender del todo el proceso del banco, mirando los letreros y las pantallas con una expresión de confusión. Los demás clientes parecen resignados, pero Diego no puede soportar la idea de que alguien tan incompetente ocupe su valioso tiempo. ¿Pero qué te pasa, viejo? ¿Acaso no sabes leer?, lanza Diego, su voz cargada de desprecio. Las personas en la fila miran hacia otro lado, incómodas, fingiendo no haber escuchado, mientras don Rafael se toma un momento para procesar lo que acaba de escuchar. Esto no es tan complicado, ¿sabes? Lo que pasa es que a tu edad ya deberías estar en casa, sentado en un sillón, y no aquí, estorbando a los demás. El tono condescendiente y cruel de Diego deja claro que no tiene respeto alguno por el anciano, y su mirada refleja una impaciencia que solo crece a medida que don Rafael intenta encontrar la respuesta correcta. Don Rafael, sin embargo, no responde de inmediato. Se queda en silencio, bajando la mirada hacia sus manos temblorosas que sostienen los papeles que necesita presentar. Hay una tristeza que se apodera de él, una que ha sentido muchas veces en su vida cuando otros lo han hecho sentir menos. Pero esta vez, la dureza de las palabras de Diego atraviesa su corazón como un cuchillo, recordándole que en esta sociedad su valor se ha reducido a su capacidad de ser útil. El banco se convierte en un escenario de humillación pública, y don Rafael se siente pequeño, invisible, como si su vida entera no tuviera sentido para alguien como Diego. De verdad, esto es ridículo, continúa Diego, gesticulando con las manos para que todos puedan ver su exasperación. Personas como tú son las que atrasan a todo el mundo. ¿Por qué no te das cuenta de que ya no eres útil? Solo estás aquí porque nadie tiene el valor de decirte que ya no sirves para nada. La crueldad de sus palabras hace eco en la fila, pero,
Aún así, nadie se atreve a intervenir. Algunos se alejan un poco, temerosos de que el enfrentamiento pueda escalar, mientras otros simplemente bajan la cabeza, tratando de no involucrarse. Los ojos de don Rafael se llenan de lágrimas que él intenta contener con todas sus fuerzas. Hay una dignidad en su silencio que parece invisible para Diego, quien sigue disfrutando de su momento de poder. Mira, ¿por qué no te haces a un lado y dejas que la gente que tiene prisa avance? Estoy seguro de que nadie va a notar si te vas, insiste Diego, dando un paso hacia adelante para enfatizar sus palabras. Hay un temblor en la voz de don Rafael cuando finalmente responde, y sus palabras son apenas un susurro. Lo siento, joven, no fue mi intención causarle molestias. Pero esas palabras no hacen más que alimentar el desprecio de Diego, quien se siente superior y justificado en su actitud. ¿Molestias? Esto es mucho más que una molestia. Es una pérdida de tiempo. Tal vez deberías aprender a quedarte en casa donde perteneces, le dice con una sonrisa amarga, como si acabara de darle una lección que necesitaba escuchar. Don Rafael asiente lentamente, aceptando el veneno que Diego derrama sobre él, porque sabe que a veces es más fácil soportar el dolor que enfrentarse a la realidad de la indiferencia de la gente. En el fondo, Diego cree que ha ganado, que ha reafirmado su superioridad y que ha puesto a ese anciano en su lugar. Pero lo que no sabe es que don Rafael ha vivido cosas que él jamás podría imaginar, y que, en ese momento, la verdadera lección no es para el anciano, sino para el joven que se cree invencible. La mirada de don Rafael se pierde por un momento, como si estuviera reviviendo recuerdos de un tiempo donde su vida tenía un propósito, pero sabe que este no es el momento de compartir su historia. Mientras la fila sigue avanzando y Diego continúa refunfuñando, el banco se convierte en un escenario donde la arrogancia y la humildad se enfrentan, y donde el verdadero carácter de una persona se revela en los momentos de mayor vulnerabilidad. Don Rafael, aunque herido, permanece de pie, sosteniendo sus papeles con la misma dignidad con la que ha enfrentado toda una vida de dificultades. Y aunque Diego no lo sepa, esta no será la última vez que sus caminos se crucen, y el destino ya ha comenzado a tejer la lección que le enseñará lo que significa la verdadera humildad. Don Rafael, visiblemente abatido por la humillación que acababa de sufrir, intenta recomponerse mientras se mantiene en la fila. Su mano temblorosa sostiene los papeles que necesita entregar, y sus ojos reflejan una tristeza que parece haberse acumulado durante años. A pesar del esfuerzo que hace por mantener la compostura, su corazón late con fuerza, recordándole que el mundo no tiene espacio para los débiles. Sin embargo, justo cuando se siente más pequeño y vulnerable, una mano firme se posa en su hombro. «Señor, ¿le puedo ayudar en algo?», pregunta Luis, un joven empleado del banco que había estado observando toda la escena desde su lugar detrás del mostrador. La voz de Luis es suave pero firme, y en su mirada hay una mezcla de compasión y respeto que don Rafael no había experimentado en mucho tiempo. Don Rafael levanta la vista, sorprendido, y asiente en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar su gratitud. Luis toma los papeles de las manos de don Rafael y comienza a revisar los documentos con paciencia. «No se preocupe, señor, vamos a resolver esto juntos», asegura, mientras lo guía hacia una de las ventanillas para que pueda ser atendido más rápido. En ese momento, la frustración de Diego alcanza un punto de ebullición. «¿En serio? ¿Ahora el empleado va a consentir a este viejo?», murmura en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor lo escuchen. Hay una sonrisa de burla en su rostro, convencido de que su actitud es la correcta y que está siendo víctima de una injusticia. Luis se gira y dirige una mirada directa a Diego, una mirada que tiene el peso de la autoridad y la experiencia, a pesar de su juventud. «Joven, me parece que debería mostrar un poco más de respeto por los mayores. Algún día, usted también llegará a esta edad, y me pregunto si le gustaría que lo trataran de la misma forma», dice, con una calma que desarma la arrogancia de Diego por un momento. Los demás en la fila contienen la respiración, sorprendidos por la valentía de Luis al enfrentarse al joven. Es un momento breve, pero lleno de significado, y por un instante, Diego siente el calor de la vergüenza extendiéndose por su rostro. «¿Y quién eres tú para decirme cómo debo comportarme?», replica Diego, tratando de recuperar su tono desafiante. Sin embargo, su voz ya no tiene la misma seguridad, y en su interior comienza a formarse una pequeña duda, una sensación incómoda que lo hace cuestionarse, aunque sea por un instante,
si tal vez haya estado equivocado. Luis no retrocede, mantiene su postura firme y responde con serenidad. No soy nadie, joven, solo un ser humano que sabe que la vida es corta y que, al final del día, lo único que realmente importa es cómo tratamos a los demás. Las palabras de Luis resuenan en el aire como un eco que se niega a desaparecer, y Diego, por primera vez, no tiene una respuesta rápida. Don Rafael, que ha estado observando la interacción en silencio, siente que algo en su interior se ablanda, como si el gesto de Luis hubiera sido un bálsamo para sus heridas. Gracias, joven, de verdad, murmura don Rafael, con la voz quebrada por la emoción. Luis le sonríe y asiente, como si lo entendiera a un nivel más profundo, como si en ese momento, sin decirlo, le estuviera diciendo que no está solo, que hay personas que aún creen en la bondad y el respeto. Don Rafael toma aire, sintiendo como su corazón se calma poco a poco. A su alrededor, el ambiente en el banco ha cambiado, como si la intervención de Luis hubiera iluminado la habitación de alguna manera. Las personas que antes miraban con indiferencia ahora observan a don Rafael con una mezcla de respeto y admiración. Y aunque nadie lo dice en voz alta, hay un entendimiento tácito de que todos tienen una historia, que todos llevan una carga que los demás no conocen. Diego, aún en la fila, intenta recuperar su aire de superioridad, pero algo en su interior ha cambiado. La mirada de Luis lo persigue, y por primera vez, empieza a cuestionarse si tal vez ha estado viendo el mundo desde una perspectiva equivocada. Mientras observa a don Rafael y a Luis interactuar, hay un destello de humanidad que comienza a brillar en sus ojos, aunque todavía no está listo para reconocerlo. Luis acompaña a don Rafael hasta que el trámite está completo, asegurándose de que no haya más problemas. Antes de despedirse, coloca una mano en el hombro del anciano y le dice en voz baja: «Nunca deje que las palabras de otros lo hagan sentir menos, señor. Usted tiene un valor que nadie puede quitarle». Don Rafael siente un nudo en la garganta, y con lágrimas en los ojos, asiente una vez más, sin saber que este pequeño acto de bondad marcará el comienzo de algo mucho más grande. Diego salió del banco todavía con un aire de arrogancia, aunque en el fondo algo seguía resonando en su mente. Las palabras de Luis lo habían dejado intranquilo, pero no era algo que él quisiera admitir. Caminando por la calle, con la carpeta de documentos bajo el brazo, decidió hacer una parada en su café favorito, un pequeño local que frecuentaba para despejarse y dejar atrás las preocupaciones del día a día. Al entrar, el aroma a café recién hecho lo envolvió, y por un momento, dejó de lado la sensación de incomodidad que lo había acompañado desde el banco. Mientras se acercaba al mostrador para pedir su café, Diego se detuvo abruptamente al notar a don Rafael sentado solo en una mesa cerca de la ventana. El anciano tenía una expresión tranquila, casi serena, mientras sostenía una taza entre sus manos. Parecía estar disfrutando del momento, como si el mundo a su alrededor no tuviera importancia. Diego sintió un impulso de ignorarlo, de pasar de largo y seguir con su día. Pero algo en él, tal vez la curiosidad o tal vez un leve remordimiento, lo llevó a acercarse a la mesa. «No tiene otra cosa que hacer más que perder el tiempo aquí», dijo Diego con su típico tono sarcástico, intentando mantener la fachada de superioridad. Sin embargo, don Rafael no se inmutó. Levantó la mirada lentamente, y sus ojos, a pesar de las arrugas que los rodeaban, mostraban una calma y sabiduría que contrastaba con la actitud agresiva de Diego. «La vida no siempre es una carrera, muchacho», respondió don Rafael, señalando la silla frente a él. «¿Quieres sentarte? Puedo invitarte a un café». Diego estuvo a punto de rechazar la oferta, sintiendo que no tenía nada que ver con ese hombre. Pero hubo algo en la manera en que don Rafael lo miró, algo que le recordó a su propio abuelo, alguien a quien no había visto en años, y sin entender muy bien por qué, aceptó. Se sentó con cierta incomodidad, cruzando los brazos como si quisiera protegerse de cualquier ataque o comentario. «¿Por qué me invitaría a un café después de cómo lo traté en el banco?», preguntó, incapaz de ocultar la incredulidad en su voz. Don Rafael sonrió suavemente y agitó la mano como si estuviera apartando la pregunta. «Todos tenemos días difíciles, y a veces, la forma en que tratamos a los demás dice más sobre nosotros que sobre ellos. No te juzgo, muchacho. He pasado por muchas cosas en esta vida y he aprendido que, en ocasiones, un simple acto de amabilidad puede cambiarlo todo». Sus palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, dejaron a Diego sin respuestas. ¿Cómo era posible que este hombre,
a quien él había tratado con tanto desprecio, fuera capaz de mostrarle esa compasión y gentileza. El silencio entre ellos se hizo palpable, pero no era un silencio incómodo. Era como si, por primera vez, Diego se permitiera bajar las defensas y observar a don Rafael no como un obstáculo, sino como una persona. El anciano continuó tomando su café, y Diego, poco a poco, empezó a relajarse. ¿Siempre es tan paciente con la gente que lo trata mal?, preguntó Diego, intentando entender la actitud de don Rafael. El anciano soltó una pequeña risa, y fue como si por un momento toda la tensión se disipara. He aprendido que la vida es demasiado corta para guardar rencores. Al final, todos llevamos nuestras propias batallas, nuestras propias cicatrices. A veces, la mejor forma de enfrentarlas es mostrando un poco de comprensión, incluso a aquellos que más nos lastiman. Las palabras de don Rafael golpearon a Diego con una fuerza que no esperaba. Había algo en ellas que le recordaba a su propia madre, a quien había dejado de visitar porque sentía que su vida era demasiado agitada como para dedicarle tiempo. De repente, Diego sintió una punzada de culpa que no podía ignorar. Antes de que pudiera responder, la camarera se acercó con 2 tazas de café, una para cada uno. Gracias, murmuró Diego, aceptando la bebida, sintiéndose extrañamente agradecido por el gesto. Don Rafael asintió y tomó un sorbo de su café, como si el momento fuera simplemente parte de su día. La vida nos da sorpresas, joven. Sorpresas que muchas veces no esperamos, pero que nos enseñan las lecciones más importantes. Tal vez este encuentro sea una de esas sorpresas para ti. Diego sintió un nudo en la garganta. Nunca se había detenido a pensar en la vida de los demás, en las historias que cada persona cargaba consigo. Y ahora, sentado frente a un hombre al que había despreciado minutos antes, empezaba a cuestionarse si, tal vez, había más cosas que él no entendía sobre el mundo y sobre sí mismo. Observó a don Rafael, con sus manos arrugadas y temblorosas, pero también con una mirada llena de sabiduría y experiencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió la necesidad de escuchar y aprender. Diego tomó un sorbo de su café, tratando de entender por qué estaba sentado frente a don Rafael, un hombre al que había menospreciado minutos antes. Había algo en su presencia que lo desarmaba, que lo hacía cuestionarse a sí mismo de una forma que no podía explicar. Don Rafael observó el movimiento nervioso de las manos de Diego y, con una sonrisa tranquila, comenzó a hablar. «Sabes, joven, hace muchos años, yo estaba sentado donde tú estás ahora. Creía que lo tenía todo, que el mundo me pertenecía». Diego levantó la mirada, intrigado por la serenidad en la voz del anciano. «¿Usted?», preguntó, incapaz de esconder su sorpresa. Don Rafael asintió lentamente. «Sí, yo fui un empresario exitoso en mis mejores años. Trabajé duro, construí mi propia empresa desde cero. Tenía empleados, propiedades, una vida que muchos envidiaban. Pero, ¿sabes? Con el tiempo, me di cuenta de que el dinero y el poder no eran lo más importante». Sus palabras se deslizaron por la mente de Diego, quien trató de desviar la mirada para evitar confrontar a don Rafael. Pero había algo en su tono, en la calma con la que hablaba, que no le permitía apartarse. «Es fácil perderse en el éxito, ¿no crees?», continuó don Rafael, con una mirada que parecía ver más allá de Diego, como si estuviera reviviendo recuerdos de un pasado distante. «Uno empieza a creer que es invencible, que nadie puede tocarlo. Yo también pensé así. Me volví orgulloso, arrogante, y poco a poco, fui perdiendo de vista lo que realmente importaba: mi familia, mis amigos, mi propia humanidad. Pensaba que el respeto y la admiración de los demás se medían por lo que podía comprar, por el poder que podía ejercer sobre ellos». Cada palabra resonaba en Diego como un eco en su interior, removiendo algo que él mismo había ocultado por mucho tiempo. «¿Y qué pasó?», se atrevió a preguntar, su voz sonando más suave, casi temerosa de la respuesta. Don Rafael suspiró profundamente, como si estuviera soltando un peso que había cargado por años. «Lo perdí todo. Un día, me di cuenta de que estaba solo. Mis hijos ya no querían hablar conmigo. Mi esposa apenas me miraba a los ojos. Los amigos que creía tener desaparecieron cuando dejé de ser útil para ellos. Y en ese momento, supe que había fallado en lo más importante: ser una buena persona». Diego sintió un nudo formarse en su garganta. La historia de don Rafael era dolorosamente similar a lo que él mismo estaba experimentando.
Sus padres ya no le llamaban, sus amigos lo buscaban solo cuando necesitaban algo, y su vida se había reducido a una serie de transacciones sin sentido. Trató de decir algo, de justificar su vida, pero no pudo encontrar las palabras. Era como si cada excusa que había usado antes para convencerse de que estaba en el camino correcto se derritiera ante la mirada firme y sabia de don Rafael. Hay una lección que aprendí tarde, Diego, continuó el anciano, usando su nombre por primera vez. La verdadera riqueza no está en el dinero, ni en el poder. Está en las conexiones que creamos, en las personas que dejamos entrar en nuestro corazón, en los momentos que compartimos. El éxito es pasajero, pero el amor y el respeto que damos y recibimos, eso es lo que realmente importa. Eso es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Diego sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca había permitido que alguien lo viera vulnerable, siempre manteniendo esa máscara de autosuficiencia y arrogancia. Pero en ese momento, frente a un hombre que había vivido y aprendido más de lo que él podría imaginar, sintió que esa máscara se desmoronaba. ¿Y qué hizo después de perderlo todo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Don Rafael sonrió, una sonrisa llena de paz y aceptación. Me reencontré conmigo mismo. Aprendí a valorar las cosas simples, a apreciar la belleza de un amanecer, el sabor de una comida casera, el abrazo de un nieto. Volví a conectarme con la vida, y aunque ahora vivo de forma modesta, puedo decir que soy más rico de lo que jamás fui cuando tenía todo ese dinero. Diego quedó en silencio, asimilando cada palabra, cada enseñanza que don Rafael le había ofrecido sin pedir nada a cambio. Por primera vez en mucho tiempo, Diego se sintió pequeño, pero no en un sentido humillante, sino como alguien que había estado caminando por la vida con los ojos cerrados y finalmente había encontrado a alguien que le mostraba el camino correcto. En ese momento, Diego supo que había encontrado a alguien que podría cambiar su vida, si tan solo él estaba dispuesto a escuchar y aprender. Diego caminaba por las calles de la ciudad, sumido en sus pensamientos. El bullicio habitual del tráfico y la gente pasaba desapercibido para él. Las palabras de don Rafael seguían resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. Había algo en la forma en que aquel anciano había hablado, en la sinceridad de su voz, que lo había tocado de una manera que no podía comprender del todo. Cada paso que daba, sentía como si se alejara más de la vida que había construido, de esa fachada de éxito y arrogancia que tanto se había esforzado por mantener. Al llegar a su apartamento, Diego abrió la puerta y fue recibido por el silencio. Un silencio que, por primera vez, le resultó abrumador. Cerró la puerta detrás de él y se quedó parado por un momento, mirando a su alrededor. El lugar que antes le parecía un símbolo de su éxito, ahora se sentía vacío, sin vida. Los muebles lujosos, los cuadros costosos, las luces elegantes, todo aquello que creía que lo definía ahora parecía una colección de objetos sin significado, sin alma. Se dejó caer en el sofá, frotándose el rostro con las manos mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Había algo que lo estaba carcomiendo por dentro, un sentimiento que lo hacía sentir pequeño e insignificante. Recordó las palabras de don Rafael sobre el verdadero valor de la vida, sobre las cosas que realmente importan y que no pueden comprarse. Era como si, de repente, todo lo que había creído hasta ahora se desmoronara ante él, dejándolo desnudo frente a la realidad de su propia existencia. Mirando alrededor, sus ojos se posaron en una estantería donde guardaba algunas fotos de su infancia. Se levantó lentamente y, como si estuviera guiado por una fuerza invisible, tomó uno de los álbumes que hacía años no abría. Se sentó de nuevo en el sofá y comenzó a hojear las páginas, viendo imágenes de momentos que ya casi había olvidado. Risas, abrazos, celebraciones, todo eso parecía pertenecer a otra vida, a un tiempo en que las cosas eran más simples, más auténticas. Fue entonces cuando se topó con una foto en particular, una imagen de él, cuando era apenas un niño, sentado en las piernas de un anciano. Llevaba un sombrero que le quedaba demasiado grande, y sonreía como si el mundo entero estuviera a sus pies. Diego sintió un nudo en la garganta mientras tocaba la imagen con la yema de los dedos. Era su abuelo, un hombre del que apenas recordaba fragmentos y del que su madre siempre hablaba con tanto cariño. Tu abuelo era un hombre sabio, Diego, le decía su madre. Siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no podían verlo en sí mismas. Diego se quedó observando la foto por un largo momento,
dejando que las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaran. Era como si, al ver esa imagen, se diera cuenta de lo que había perdido, de cómo se había alejado de la persona que realmente quería ser. Había pasado tantos años persiguiendo el éxito, la riqueza y la aprobación de los demás, que se olvidó de lo que era realmente importante: la familia, la humildad, la capacidad de ver el valor en uno mismo y en los demás. Se recostó en el sofá, sosteniendo la foto contra su pecho mientras cerraba los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir el dolor de las decisiones equivocadas, la tristeza de las oportunidades perdidas, y la esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para cambiar. Las palabras de don Rafael seguían ahí, como un faro en la oscuridad, guiándolo hacia algo que no podía explicar pero que sabía que era real. Diego se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de la manera en que lo había hecho. No podía seguir ignorando a las personas que le importaban, ni seguir creyendo que su valor dependía de las cosas que poseía. De alguna manera, el encuentro con don Rafael había encendido una chispa en su interior, una chispa que le mostraba que aún tenía la oportunidad de redimirse, de encontrar su verdadero propósito. Miró el reloj y se dio cuenta de que había pasado más de una hora desde que había llegado a casa. El tiempo parecía haberse detenido mientras revivía esos recuerdos, esos momentos que ahora eran más valiosos que cualquier otra cosa que tuviera. Se levantó con determinación y volvió a mirar la foto de su abuelo antes de colocarla cuidadosamente sobre la mesa. «Voy a hacerlo bien esta vez», murmuró para sí mismo, sintiendo como esa promesa comenzaba a tomar forma en su corazón. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Había muchas cosas que necesitaba cambiar, muchas heridas que debía sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que estaba listo para enfrentarlo, para dejar de lado su arrogancia y orgullo, y comenzar a construir algo que realmente tuviera significado. Y aunque no lo sabía aún, el encuentro con don Rafael había sido el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida para siempre. Diego no pudo dormir esa noche. Las palabras de don Rafael seguían dando vueltas en su cabeza, como un eco interminable que lo empujaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre la vida. Se levantó de la cama, incapaz de soportar la angustia que lo consumía, y se sentó frente a su computadora. Algo dentro de él le decía que debía saber más sobre ese hombre, sobre el anciano que, de alguna manera, parecía conocerlo mejor que él mismo. Comenzó a buscar información en internet, pero no encontró mucho. Don Rafael parecía ser un misterio, un hombre cuya historia se había perdido en el tiempo. Sin embargo, después de horas de búsqueda, encontró un artículo antiguo sobre una empresa que había sido muy exitosa en los años 70, y allí, en una foto desgastada por el tiempo, estaba don Rafael, mucho más joven, de pie junto a otro hombre que Diego reconoció de inmediato: su abuelo. El corazón de Diego dio un vuelco. No podía creer lo que estaba viendo. A medida que leía el artículo, descubrió que don Rafael y su abuelo habían sido socios y amigos íntimos durante muchos años. La empresa que juntos habían fundado fue una de las más exitosas de su época, y su abuelo siempre había hablado con gran admiración de su hermano de la vida, aunque Diego nunca había prestado mucha atención a esas historias. La idea de que el anciano que había humillado en la fila del banco tenía una conexión tan cercana con su propia familia lo dejó sin aliento. Con el corazón acelerado y una sensación de urgencia que no podía ignorar, Diego decidió llamar a su madre. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo era posible que alguien tan importante en la vida de su abuelo pudiera haber desaparecido de sus vidas sin dejar rastro. Su madre respondió al teléfono con voz somnolienta, y al escuchar el tono agitado de su hijo, supo que algo serio estaba ocurriendo. «Mamá, necesito que me hable sobre don Rafael», dijo Diego, intentando mantener la calma, pero sintiendo que su voz temblaba de emoción. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, como si su madre estuviera procesando la pregunta, antes de responder con un suspiro profundo. «Diego, ¿por qué preguntas sobre él a estas horas?», respondió con cautela. «Él era un gran amigo de tu abuelo, como un hermano para él». «Hay algo más, ¿verdad? ¿Por qué estás preguntando sobre él ahora?». Diego sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a continuar. «Lo conocí hoy en el banco. Mamá, es un hombre mayor, muy humilde, pero sentí que había algo especial en él. No sé cómo explicarlo, pero necesitaba saber más». Su madre guardó silencio por unos instantes,
y Diego pudo escuchar la emoción contenida en su respiración. Finalmente, ella habló, revelando una verdad que lo dejó paralizado. Diego, don Rafael no es solo un viejo amigo de tu abuelo, él es tu tío abuelo. Es el hermano menor de tu abuelo, el hombre que siempre estuvo a su lado hasta el final. Las palabras de su madre cayeron como un balde de agua fría sobre Diego, quien sintió que su mundo se desmoronaba. La revelación era tan impactante que apenas podía procesarla. El anciano que había humillado, al que había tratado con tanto desprecio, resultó ser su propio tío abuelo, un miembro de su familia. Diego sintió una mezcla de vergüenza, culpa y arrepentimiento que lo dejó sin aliento. ¿Por qué nunca supe de él, mamá? ¿Por qué nunca me hablaste de don Rafael?, preguntó con la voz quebrada. Su madre suspiró una vez más antes de responder, como si estuviera cargando el peso de años de dolor y secretos. Después de que tu abuelo falleció, don Rafael decidió alejarse. Hubo diferencias entre ellos en los últimos años de la empresa, pero nunca dejaron de amarse como hermanos. Tu tío Rafael siempre fue un hombre muy humilde y generoso, y cuando se retiró, decidió vivir una vida tranquila, lejos de todo el lujo y la superficialidad que él creía que podía corromper a las personas. Diego no podía dejar de pensar en la última frase de su madre. Una vida tranquila, lejos del lujo y la superficialidad. Era como si esas palabras hubieran sido dirigidas directamente a él, como si don Rafael lo hubiera conocido desde siempre y hubiera visto la versión más cruda de su alma. Se dio cuenta de que toda su arrogancia, su desprecio y su actitud de superioridad no eran más que un reflejo de sus propias inseguridades, de su necesidad de probarse a sí mismo en un mundo que le exigía constantemente ser el mejor, el más exitoso. Sintió las lágrimas correr por su rostro mientras su madre seguía hablando, contándole historias sobre don Rafael, sobre cómo siempre fue el pilar de la familia y cómo se desvivía por ayudar a quienes más lo necesitaban. Diego apenas podía escuchar, perdido en sus propios pensamientos, en la abrumadora realidad de que había lastimado a alguien que no solo merecía su respeto, sino también su amor y admiración. Finalmente, su madre dijo algo que lo sacó de su trance. Diego, tienes que hablar con él. Tienes que disculparte y escuchar lo que él tiene que decir. Don Rafael siempre ha creído en la redención. Y si hay alguien que puede ayudarte a encontrar tu camino, es él. Diego asintió, aunque sabía que su madre no podía verlo. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de hacer lo correcto, de enfrentarse a sus errores y aprender la lección más importante de su vida. Diego no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. La idea de que había humillado a su propio tío abuelo, el hombre que había sido como un hermano para su abuelo, lo atormentaba día y noche. Las palabras de su madre resonaban en su mente, recordándole que don Rafael siempre había creído en la redención, y que ahora, más que nunca, él necesitaba encontrar una manera de corregir sus errores. El joven sabía que no podía ignorar lo que había hecho. Necesitaba enfrentarse a su propia arrogancia y buscar el perdón de la única persona que realmente podía otorgárselo. Con el corazón apesadumbrado, Diego decidió que lo encontraría. Se dirigió al banco al día siguiente con la esperanza de ver a don Rafael allí, esperando que estuviera haciendo alguna otra diligencia. Esperó durante horas, viendo cómo pasaban las personas, ansioso por encontrar ese rostro que ahora no podía quitarse de la cabeza. Pero don Rafael no apareció. Diego sintió un nudo en el estómago, una sensación de desesperanza que lo obligaba a cuestionar si realmente tendría la oportunidad de disculparse. Sin rendirse, Diego se dirigió al café donde lo había visto por última vez. Entró, recorriendo con la mirada cada mesa, pero el anciano tampoco estaba allí. La ansiedad comenzó a apoderarse de él. La idea de no poder redimirse lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Recordó cómo había tratado a don Rafael, cómo sus palabras llenas de desprecio habían herido a un hombre que solo merecía respeto y admiración. Ahora, sentía que cada paso que daba era un intento desesperado por deshacer el daño que había causado. Finalmente, cuando la tarde comenzaba a dar paso a la noche, Diego decidió ir a un lugar que no había visitado en años, el parque donde solía ir con su abuelo cuando era un niño. Recordaba aquellos días con cariño, cuando su abuelo lo llevaba a alimentar a las palomas y a hablarle sobre la vida. Era un rincón especial, un lugar que le recordaba la bondad y la sabiduría que su abuelo siempre intentó inculcarle. Al acercarse al parque, su corazón latía con fuerza, como si presintiera que finalmente encontraría lo que estaba buscando. Y allí,
Sentado en el mismo banco donde su abuelo solía sentarse, estaba don Rafael. Parecía más frágil, más cansado, como si el peso de los años hubiera caído sobre sus hombros. Pero había algo en su mirada, una paz y serenidad que solo las personas que han vivido plenamente pueden poseer. Diego se detuvo por un momento, observando al hombre que, sin saberlo, había venido a enseñarle la lección más importante de su vida. Sintió un nudo en la garganta, y sus piernas temblaron mientras se acercaba, temiendo que tal vez don Rafael no quisiera verlo, que le negara el perdón que tanto anhelaba. Don Rafael lo vio acercarse, y una leve sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de burla ni de superioridad, sino una sonrisa de comprensión, como si supiera exactamente lo que Diego estaba sintiendo. El joven se detuvo frente a él, sintiéndose más pequeño que nunca, como si su arrogancia y su orgullo hubieran desaparecido por completo. Don Rafael, comenzó Diego, pero su voz se quebró, y no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Yo lo siento mucho por cómo lo traté. Las palabras salieron de su boca como un torrente incontrolable, llenas de dolor y arrepentimiento. No sabía quién era usted, no sabía que era parte de mi familia, que era alguien tan importante para mi abuelo. Yo fui un idiota, un arrogante, y no hay excusa para mi comportamiento. Solo quiero que me perdone, por favor. Diego cayó de rodillas frente a don Rafael, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro, sin importarle que las personas alrededor pudieran verlo. En ese momento, nada más importaba que el perdón de aquel hombre. Don Rafael lo miró en silencio por un momento, y luego colocó una mano temblorosa sobre el hombro de Diego. Hijo, levántate, dijo suavemente, con una calidez en su voz que Diego no esperaba. No tienes que arrodillarte ante mí. Todos cometemos errores. Lo importante es que has reconocido los tuyos y estás dispuesto a cambiarlos. Diego levantó la mirada, sorprendido por la bondad en los ojos de su tío abuelo, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Siempre he creído en el poder de la redención, Diego, continuó don Rafael, ayudándolo a ponerse de pie. La vida nos da muchas oportunidades para aprender, y a veces, las lecciones más importantes vienen de los errores que cometemos. Lo que importa no es cómo caemos, sino cómo nos levantamos después de la caída. Diego asintió, intentando controlar sus sollozos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba aprendiendo lo que realmente significaba la humildad y el respeto. Gracias, susurró Diego, aún con lágrimas en los ojos. Gracias por darme una segunda oportunidad, por no rechazarme, incluso después de cómo lo traté. Don Rafael lo miró con ternura y, con un gesto que recordó a Diego a su abuelo, lo abrazó. Fue un abrazo cálido, lleno de comprensión y amor, el tipo de abrazo que Diego había estado buscando durante toda su vida sin saberlo. Y en ese momento, mientras sentía los brazos de don Rafael rodeándolo, Diego supo que ese era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que finalmente había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Don Rafael y Diego se sentaron en el banco del parque, el mismo lugar que había sido testigo de la humillación y ahora se convertía en el escenario de una conversación cargada de significados. Diego, ainda visivelmente abalado pelo pedido de perdão, escutou como atencao quando don Rafael comecou a falar sobre seu avô, o que o fez sentir como se estivesse ouvindo histórias que sempre foram parte de sua vida, mas que ele nunca conheceu realmente. Tu abuelo, Diego, era un hombre lleno de sueños y esperanzas, igual que tú, comenzó don Rafael, sacando de su bolsillo una pequeña cartera de cuero gastado por el tiempo. Al abrirla, reveló una vieja fotografía en blanco y negro que mostraba a dos hombres jóvenes, sonriendo con los brazos alrededor de los hombros. Él fue mi mejor amigo, mi hermano, y juntos compartimos momentos que siempre atesoraré. Diego se inclinó para ver la fotografía, sintiendo un nudo en la garganta al reconocer el rostro de su abuelo en su juventud. Era como si, de repente, pudiera verlo con otros ojos, no solo como el anciano que recordaba vagamente, sino como un hombre lleno de vida, energía y esperanzas, igual que él lo había sido alguna vez. Mi madre me hablaba de él, dijo Diego en voz baja, sintiendo como las emociones se agolpaban en su pecho. Pero nunca me contó mucho sobre su vida, ni sobre la tuya. Don Rafael asintió, su mirada fija en la fotografía como si estuviera reviviendo esos momentos. Tu abuelo y yo éramos inseparables.
Éramos jóvenes y pensábamos que el mundo estaba a nuestros pies. Pero con el tiempo, tomamos caminos diferentes. Él se casó, tuvo a tu madre, y yo me enfoqué en mi trabajo. Sin embargo, nunca dejamos de ser hermanos. Diego escuchaba cada palabra como si estuviera descubriendo un tesoro escondido en su propia historia, algo que nunca imaginó que existía. Cada relato que don Rafael compartía era como un pedazo de su pasado que se unía, formando un cuadro más completo de quién era realmente su familia. Tu abuelo siempre fue un hombre generoso, justo y trabajador, continuó don Rafael, sacando otra fotografía de la cartera, esta vez mostrando a un hombre ya mayor, con canas en su cabello y una sonrisa serena. Siempre me decía que lo más importante en la vida no era el dinero, ni el éxito, sino la forma en que tratábamos a los demás. Esa era su verdadera riqueza. Diego sintió como aquellas palabras penetraban en su corazón, recordándole lo lejos que había estado de esos valores durante tanto tiempo. La imagen de su abuelo, un hombre sencillo pero lleno de sabiduría, contrastaba con la vida superficial y egoísta que él había llevado hasta ese momento. Con lágrimas en los ojos, Diego se atrevió a preguntar: ¿cómo fue que perdimos el contacto, don Rafael? Porque nunca supe de ti antes. El anciano suspiró, guardando las fotografías con cuidado en la cartera. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperábamos, Diego. Después de que tu abuelo falleció, yo me mudé a otra ciudad, y con el tiempo, las conexiones se pierden. No fue por falta de cariño, te lo aseguro, pero nunca dejé de pensar en tu familia. La sinceridad en la voz de don Rafael fue un bálsamo para el alma de Diego, quien se dio cuenta de cuánto había ignorado sobre su propia historia. Quiero conocer más sobre él, sobre ti, dijo con determinación. Quiero recuperar ese tiempo perdido y ser digno de la familia de la que vengo. Don Rafael sonrió con ternura, colocando una mano sobre el hombro de Diego. El pasado ya no se puede cambiar, hijo, pero siempre tenemos la oportunidad de crear un futuro diferente. Lo importante es que ahora estás aquí, dispuesto a aprender y a crecer. Mientras seguían conversando, don Rafael continuó compartiendo anécdotas y recuerdos que hacían que Diego sintiera que estaba descubriendo una parte olvidada de sí mismo. Era como si, poco a poco, estuviera reconstruyendo la relación que nunca tuvo con su abuelo a través de las historias y experiencias de don Rafael. La conexión que se estaba formando entre ellos no era solo una cuestión de sangre, sino de respeto y amor por la familia que los unía. En un momento de la conversación, don Rafael sacó una última fotografía. Era de Diego cuando era un niño, en los brazos de su abuelo. Tu abuelo siempre llevaba esta foto consigo, confesó don Rafael. Decía que era su mayor orgullo, su legado. Las palabras de don Rafael hicieron que las lágrimas comenzaran a brotar nuevamente en los ojos de Diego. Había pasado tanto tiempo buscando validación en lugares equivocados, persiguiendo el éxito y el reconocimiento, sin darse cuenta de que ya tenía algo mucho más valioso: el amor y la admiración de su familia. Con la voz quebrada por la emoción, Diego agradeció a don Rafael por compartir esos recuerdos, por darle la oportunidad de conocer a su abuelo de una manera que nunca pensó posible. Gracias por no rendirte conmigo, dijo, por darme la oportunidad de corregir mis errores y ser mejor. Don Rafael lo miró con calidez y le respondió: todos merecemos una segunda oportunidad, Diego. Lo importante es lo que hacemos con ella. Y así, en ese banco del parque, rodeados de los recuerdos y la sabiduría de una generación que ya no estaba, Diego y don Rafael encontraron el camino hacia la reconciliación. Fue un momento de sanación, no solo para Diego, sino también para don Rafael, quien vio en su sobrino nieto la esperanza de que las enseñanzas de su hermano no se habían perdido. Después de aquella conversación en el parque, algo dentro de Diego cambió para siempre. Las palabras de don Rafael resonaban en su mente cada día, como un eco que lo guiaba a cuestionarse quién era realmente y qué tipo de vida quería construir. En los días siguientes, Diego comenzó a notar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas: el saludo amable del portero de su edificio, la sonrisa de la señora que vendía flores en la esquina, el esfuerzo del joven repartidor que siempre llegaba apurado a su oficina. Antes, estos detalles le habrían parecido insignificantes, pero ahora eran recordatorios constantes de que cada persona tenía una historia, un pasado, y que todos merecían ser tratados con respeto y dignidad. La primera señal de su cambio fue en su propio trabajo. Antes, Diego solía dar órdenes de manera cortante y exigente,
creyendo que su posición le daba el derecho de menospreciar a los demás. Pero, con el tiempo, empezó a escuchar más, a preguntar cómo estaban sus compañeros, a interesarse por sus vidas fuera de la oficina. Cuando un joven practicante cometió un error en un informe importante, Diego, en lugar de regañarlo frente a todos, lo llamó a su oficina y, con paciencia, le mostró cómo podía mejorar. Todos cometemos errores, le dijo. Lo importante es aprender de ellos. El practicante, sorprendido por la amabilidad de Diego, lo miró con gratitud y respeto, algo que Diego no había experimentado en mucho tiempo. Mientras tanto, las visitas a don Rafael se convirtieron en parte de su rutina. Cada fin de semana, Diego se sentaba junto a él en el parque o en su pequeño apartamento, escuchando atentamente las historias de un pasado lleno de luchas, triunfos y fracasos. Don Rafael no solo le hablaba de su abuelo, sino también de su propia vida, de los momentos en que había tenido que tomar decisiones difíciles, de las veces que había fallado y de cómo siempre había intentado levantarse con dignidad. Estas charlas eran una especie de terapia para Diego, un espacio donde podía reflexionar sobre sus propias acciones y aprender a ver el mundo con otros ojos. Con el tiempo, Diego comenzó a aplicar las lecciones que aprendía de don Rafael en su propia vida. Decidió reconectarse con su madre, a quien había mantenido a distancia durante años, siempre con la excusa de estar demasiado ocupado para visitarla. Una tarde, la llamó y le pidió que se reunieran para tomar un café. Al principio, su madre estaba sorprendida, pero aceptó con gusto. Durante su encuentro, Diego escuchó historias sobre su infancia que había olvidado y comprendió cuánto había sacrificado su madre para darle la vida que tenía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió agradecido y expresó su gratitud con un abrazo que fue correspondido con lágrimas de emoción. No fue fácil para Diego cambiar su actitud de la noche a la mañana. Hubo momentos en los que sus viejos hábitos intentaban reaparecer, cuando el estrés del trabajo o la frustración del día a día amenazaban con devolverlo a su antigua arrogancia. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba las palabras de don Rafael y la imagen de su abuelo, y eso lo ayudaba a detenerse, a respirar y a tratar de ser mejor. Poco a poco, empezó a notar cómo su entorno también cambiaba. Sus compañeros de trabajo comenzaron a acercarse a él, no por miedo o por obligación, sino porque realmente apreciaban su compañía. Las personas que antes evitaban cruzarse en su camino ahora lo saludaban con una sonrisa. Y Diego descubrió que esa era la verdadera riqueza de la vida: las conexiones humanas, el respeto y la empatía. Uno de los momentos más emotivos para Diego fue cuando decidió visitar a su abuela, quien vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Habían pasado años desde la última vez que la vio, y sabía que ella siempre había deseado que él mantuviera el legado de su abuelo. Cuando la vio, frágil pero con los ojos llenos de sabiduría, se arrodilló frente a ella y, con lágrimas en los ojos, le prometió que haría todo lo posible para honrar el apellido que llevaba. La abuela lo abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle toda la fortaleza de las generaciones que habían venido antes de él. Y Diego sintió que, por primera vez, estaba encontrando su verdadero lugar en el mundo. Sus visitas a don Rafael también se volvieron una especie de ritual sagrado. No solo compartían historias del pasado, sino que también hablaban del presente, de los desafíos que enfrentaban y de las esperanzas que tenían para el futuro. Un día, don Rafael le entregó a Diego un viejo reloj de bolsillo que pertenecía a su abuelo. «Quiero que lo tengas tú», le dijo con una sonrisa. «Es un recordatorio de que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y de que siempre hay una oportunidad para cambiar y ser mejores». Diego tomó el reloj con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia que contenía. Era un símbolo de su transformación, de cómo había pasado de ser un joven arrogante y egoísta a alguien que entendía el valor de la humildad, el respeto y la empatía. Y mientras miraba la cara sonriente de don Rafael, supo que, aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, estaba en el camino correcto para convertirse en la persona que siempre había estado destinado a ser. Diego, ya transformado por completo, decide hacer algo que había estado evitando durante años: visitar la tumba de su abuelo. Siente que este es el cierre que necesita para su proceso de redención y, sobre todo, para rendir homenaje al hombre que tanto lo inspiró y que, de alguna forma, fue el puente para reconectarse con su verdadero ser. Invita a don Rafael a acompañarlo en esta visita, y juntos caminan en silencio hacia el cementerio, como dos almas que han compartido una vida entera, aunque en realidad se conocieron hace poco. El viento sopla suavemente,
y las hojas caen alrededor de ellos como si el propio universo estuviera acompañándolos en ese momento. Diego se arrodilla frente a la tumba de su abuelo, y por primera vez en mucho tiempo, siente la conexión que tanto había anhelado. Toca la lápida con sus dedos, y es como si todo el peso de su orgullo y arrogancia se disolviera en ese instante. Las lágrimas brotan de sus ojos, y aunque intenta contenerlas, no puede evitarlo. Es un llanto de liberación, de arrepentimiento, pero también de gratitud. Abuelo, dice con la voz entrecortada, me costó tanto tiempo entender lo que realmente significa la vida, lo que es importante. Te perdí antes de que pudiera aprender de ti. Pero gracias a don Rafael, ahora sé que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor. Siente la mano de don Rafael en su hombro, brindándole consuelo, y eso le da fuerzas para continuar. Prometo que no voy a olvidar esta lección. Prometo que seré alguien de quien estarías orgulloso. Don Rafael lo observa en silencio, y en su mirada hay una mezcla de tristeza y orgullo. Sabe que el camino de Diego apenas comienza, pero también sabe que este joven ha encontrado algo que muchos buscan toda su vida, la verdadera esencia de lo que significa ser humano. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, Diego, dice finalmente, con la voz suave pero firme. Y yo también lo estoy. Juntos, se quedan allí, en silencio, dejando que el momento hable por sí mismo. Don Rafael le cuenta historias de su abuelo que Diego jamás había escuchado, anécdotas que llenan de vida a ese hombre que hasta ahora solo había sido una figura distante. A través de esas palabras, Diego siente que conoce a su abuelo de una forma que nunca pudo antes, y eso le llena el corazón de un amor que había olvidado que existía. En un momento, don Rafael se gira hacia Diego y le dice, la familia es lo más importante que tenemos. Diego, no importa cuánto éxito logremos, cuánto dinero tengamos, al final, son nuestras conexiones con quienes amamos las que realmente nos definen. Diego asiente, entendiendo que esas palabras son la verdad más pura que ha escuchado en su vida. Se siente más ligero, más completo, como si finalmente hubiese encontrado el propósito que tanto buscaba. Antes de marcharse, Diego se inclina una vez más hacia la tumba de su abuelo y susurra, gracias, abuelo. Gracias por guiarme incluso después de haberte ido. Sabe que este no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa, una donde ha decidido ser mejor, ser más humano, ser la persona que siempre debió ser. Mientras caminan de regreso, Diego siente que una nueva esperanza ha nacido en su corazón. Tiene a don Rafael a su lado, un hombre que ahora ve como su verdadero mentor, y sabe que, con él, podrá seguir creciendo y aprendiendo. No hay más rencor, no hay más arrogancia, solo un deseo sincero de vivir una vida llena de amor y respeto hacia los demás.